Mire, entender lo que el presidente ha tenido que realizar, la denominada popularmente muerte cruzada, que es la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada a elecciones, convocatoria anticipada de elecciones, implica uno de los principios sustanciales, uno de los principios fundamentales que se estableciera en la Constitución 2008 que tenemos vigente. La Constitución que, a propósito, es una Constitución que hereda el presidente Correa, por herencia hecha por Correa, la hereda el presidente Lasso. Recordemos los ecuatorianos que en el año 2008 se hizo esta Constitución. Y cuando se hace la Constitución del año 2008, precisamente se establecieron una serie de disposiciones, una serie de configuraciones que yo las denomino blindajes del sistema hiperpresidencialista ecuatoriano en torno al Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo se estableció una posibilidad de lo que denomino una válvula de desfogue, una válvula de ruptura a un momento de crisis política que históricamente el Ecuador ha tenido. ¿Cuál es la crisis política? La grave crisis política es precisamente esa incapacidad, esa ausencia de diálogo, de la posibilidad de un equilibrio dialógico entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, para que la audiencia nos comprenda, un reiterado y prolongado espacio de incapacidad de diálogo que genera ingobernabilidad y falta a la vez de gobernanza. Esa es la crisis política. Y por eso se estableció la famosa muerte cruzada, popularmente conocida, para precisamente encontrar un desfogue ante esa situación, un desfogue ante esa reiterada falta de diálogo entre los poderes. Pero la Constitución, en el artículo 148, nos dice, además de la crisis política, es importante también que coexista una famosa y denominada conmoción interna. ¿Qué es la conmoción interna? La Corte Constitucional, igualmente en dictámenes, estos dictámenes en los que usted recuerde, siempre se pronuncia la Corte Constitucional respecto de los estados de excepción. Ahí es en donde la Corte Constitucional nos ha dado ciertas líneas, ciertas luces sobre qué entender respecto de la conmoción interna. Y nos dice, hay conmoción interna cuando se ha exacerbado el nivel de violencia y de criminalidad en el Estado. Se ha exacerbado el nivel de violencia y criminalidad en el Estado y esto nos genera y esto nos aboca a una lógica de alarma social. Yo creo que ningún ecuatoriano sensato y de a bien, ningún ecuatoriano sensato y de a bien puede sostener que en el país no hemos vivido una conmoción interna, que en el país no hemos vivido una alta violencia. Recuerde el decreto reciente el decreto presidencial de la legitimidad del uso de las Fuerzas Armadas en contra precisamente del terrorismo. En ese decreto, en los considerandos del decreto, para que la audiencia nos comprenda, los decretos tienen una primera sección que son las razones del decreto, donde usted motiva, dice por qué va a ser el decreto antes de la sección dispositiva o donde se dicen las decisiones que se toman. Previo a ello se pone una ratio legis, considerandos, motivos, razones que se denominan. Y en esos considerandos ya el Ejecutivo estableció precisamente que el Ecuador vivía una grave conmoción interna, social, por esta suerte de violencia, este incremento de la criminalidad que nos ha llevado a combatir al terrorismo. Es decir, es absolutamente constitucional. Yo veía con sorpresa aquellos criterios que sostenían que la Corte Constitucional tenía que decir que es inconstitucional el decreto. Vaya tamaña mentira y vaya ausencia de seriedad de quienes más parecen cachiporreros de normas que constitucionalistas serios y honestos con la opinión pública. Ahora, doctor, 7:15 con el doctor José Chalgo Salgado, constitucionalista. Lo que quiere decir que definitivamente la actuación o el dictamen de la Corte Constitucional es totalmente válido y legal. Totalmente. Vea, le voy a decir algo más. Es importante sostener de que en el derecho usted tiene que mirar siempre dos grandes principios. Voy a tratar de ser lo más
pedagógico en esta explicación. Usted tiene que ver el principio de la legalidad y el principio de la legitimidad. La legalidad es la conformidad, la adecuación de lo que hace el presidente, del acto realizado por el Ejecutivo, de la adecuación de su conformidad con la ley, con el derecho, con la Constitución. Eso es legalidad. Este decreto tiene legalidad, pero tiene un atributo más, que es legítimo. Segundo atributo, legítimo. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es la conformidad con el deber ser, la conformidad con lo que esperan, desea la sociedad, la conformidad con las expectativas sociales. Legalidad, conformidad con la norma, con la ley, pero la legitimidad, la conformidad con lo que la sociedad espera. Y este decreto, yo creo que tiene ambos atributos. Legalidad, y por eso la Corte Constitucional ha dicho, esto es constitucional, yo no tengo nada que pronunciarme aquí que no tenga que ver simplemente con decir que adelante. Y la legitimidad, que es lo que hemos visto en Guayaquil, que es lo que hemos visto en Quito y que es lo que yo veo en mi ciudad, en Cuenca. Una tranquilidad absoluta de todos los ecuatorianos. Una ratificación de los ecuatorianos de que esto es lo correcto. Una voluntad de todos los ecuatorianos sosteniendo, perfecto, este es un nuevo momento hacia la reinstitucionalización. Porque yo creo que todos los ecuatorianos éramos conscientes de que no nos merecemos, no nos merecimos. Se cortó. Sí, se está cortando, doctor. Ahí está nuevamente su señal. Sigamos. Yo decía que esto era legítimo, es legítimo, porque todos los ecuatorianos somos conscientes de que es justicia que no exista más esta Asamblea Nacional, que no nos merecíamos los ecuatorianos, que no se merecen los ecuatorianos de a bien. Y así entonces tiene el siguiente atributo de la legitimidad. Por eso es entonces que yo insisto, el decreto de la muerte cruzada es legal, ratificado ya por la Corte Constitucional, pero además es legítimo, porque la sociedad siente que se ha actuado debidamente. Y porque usted tiene además un ejército, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha dicho, así de constitucional es esto, que nosotros debemos respetar la decisión constitucional del Ejecutivo. Doctor Chalco, en honor al tiempo, 7 y 18, ¿qué tiempo va a gobernar el presidente Lasso con la muerte cruzada? 6 meses, se está hablando de 8 incluso. ¿Cuál es? ¿Tiene tiempo definitivamente? El artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se deben convocar a las elecciones dentro de estos 7 días, ¿cierto? Hasta el 24 de mayo deberíamos tener la convocatoria. Y las elecciones, de acuerdo al artículo 50 de la ley citada, tienen que realizarse en 90 días. En 90 días. Y eso implica de que usted podría tener en 90 días una sola vuelta, si es que obviamente cumple las condiciones constitucionales para una sola vuelta, que es obtener el 40% de la votación del padrón electoral con una distancia de 10 puntos respecto del segundo, recuerde usted. Y si hubiera ese supuesto en 90 días, nosotros sabremos quién es el nuevo presidente de la República y los nuevos asambleístas, indudablemente. Esto es lo primero. Lo segundo, si es que aquello no sucedería, habría una segunda vuelta que con proclamación e impugnación nos llevaría hasta el mes de noviembre. Estos son los miramientos, las proyecciones del calendario electoral. Pero a saber que la ley expresamente determina que usted tiene que tener las elecciones en 90 días en los casos de que se haya activado la muerte cruzada. Ok, o sea que el presidente estaría 6 meses definitivamente si hay primera vuelta. ¿Y si hay segunda vuelta? 3 meses si es que hubiera una primera vuelta, ¿no? 3 meses y algo más. Y si tendríamos hasta una segunda vuelta, podría escalar a unos 7 meses. 7 meses.
Bueno, ok, Así. es lo que se está hablando. Doctor, le agradecemos inmensamente y en cualquier momento lo volvemos a preguntar sobre estos temas, a consultar. Qué gusto estar con usted. Para mí ha sido un honor estar con usted. Un saludo. Muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista.